impresionante, con una llenura del Espíritu Santo, con una sabiduría, un hombre entregado totalmente a Dios, que al final, por su disposición y por su denuedo de compartir la verdad, es martirizado, ¿sí? Es apedreado. Pero luego entra en escena, en ese contraste que tiene la Biblia, ¿no? Entra en escena Saulo de Tarso, ¿no? Conocido como un perseguidor, un hombre que persigue, un hombre que, como leemos, en el primer versículo de Hechos 8, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, ¿sí? Participó allí en ese momento tan duro y difícil para Esteban. Y cuando yo veía el versículo 1 de este capítulo, me ponía a mirar hacia atrás y me daba cuenta de que aquí, Hechos capítulo 8, versículo 1, nos está narrando los inicios de la persecución. Los inicios de la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia comenzó producto de ese ministerio que desarrolló Jesucristo, producto de su influencia espiritual en la vida de sus apóstoles, de sus discípulos y de la gente que empezó a creer a través de todos ellos. Y comenzó a generarse todo un movimiento, ¿no? Pero yo miraba el lado positivo de esa persecución, porque cuando uno empieza a amontonarse y uno se ve en un lugar y todos estamos aquí bien chéveres, ¿cierto? Bien cómodos, uno se acomoda. Y yo veía eso en la iglesia primitiva, una iglesia que se acomodó allí en la ciudad de Jerusalén, estaban sabrosos, ¿sí? Pues no diríamos que viviendo sabroso como nos han vendido el cuento acá nosotros, que nos han dicho que viviendo sabroso, pero los que están viviendo sabroso son otros, ¿cierto? Pero sí era una condición espiritual favorable la que había en ese momento. Pero Dios permitió la persecución. Y otra cosa que uno puede resaltar de esto es el testimonio de vida. El testimonio de vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, es un poderoso instrumento para la conversión espiritual. Porque detrás de una persona que está convencida de lo que ha creído en esa revelación que Dios ha hecho de él a través de su palabra, pues eso genera o produce admiración, pero también reflexión, ¿sí? Y si ustedes lo miran en estos versos que hemos estado leyendo aquí, que dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Aquí dice, con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y uno ve que en medio del dolor, las adversidades o las circunstancias tienen que producir reflexión. Había admiración, porque si ustedes se devuelven ahí al capítulo 7, cuando Saulo estaba allí participando del juicio, de la ejecución de Esteban, Saulo también miró como Esteban hacia el cielo. El que sí vio fue Esteban, ¿no? Vio que el cielo estaba allí abierto, vio a los ángeles, vio al Señor, bueno, toda esa experiencia espiritual tan bonita que él vio antes de entregar su vida física. Encontramos que este hombre, Saulo, aparece en escena en ese momento, en ese instante. Y
a él tiene que haberle impactado la vida de este hombre, que a pesar de que permitió que lo apedrearan, que no huyó, que se propuso él defender la verdad, estaba dispuesto a morir. Creo que el testimonio de vida es un poderoso instrumento que nosotros debemos aprovechar, que debemos usar. Y usted y yo tenemos que permanentemente estar recordando lo que Dios hizo en nuestras vidas. Permanentemente debemos tener claridad de cómo fue nuestra vida antes de que alguien nos hablara del Evangelio y nosotros aceptáramos a Jesucristo como Señor y Salvador, y cómo ha generado Dios un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y eso debemos aprovecharlo para compartirlo con los que están alrededor nuestro. La proclamación de esas verdades y de ese mensaje que dio Esteban, que le causó la muerte, ¿cierto? Que lo llevó a la muerte, y quien estuvo dispuesto a morir, este hombre impactó, influyó en la vida de toda esa gente. La gente lo vio, lo oyó y me imagino, ¿no?, en su reflexión. Por eso yo les decía que el testimonio produce admiración, pero también reflexión. Y que en su reflexión mucha de esa gente tiene que haber dicho: uy, este hombre estuvo dispuesto a morir. Se dejó sacrificar por decir la verdad. Y yo especulo, ¿no? Yo digo, allí estaba Pablo o Saulo en ese momento, y él también fue influenciado, fue afectado por el testimonio de vida de esta persona. Cuando uno comparte su testimonio de vida, el testimonio de vida prepara el corazón para aceptar el encuentro con el Señor. Cuando yo comparto mi testimonio de vida, eso lleva a la reflexión a quien oye y le prepara el corazón a esa persona para que se disponga a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El testimonio de vida convence al más cruel perseguidor del pueblo de Dios. Y aquí encontramos eso, ¿no? Vemos a este personaje, dice el versículo 3, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Era un fuerte, ¿cierto? Era aguerrido, era bastante agresivo este personaje, y más adelante uno ve que llegó a los pies de Cristo, y por eso les decía que todos tenemos la misma oportunidad, y por eso el título de esta reflexión: la misma oportunidad para todos. Usted, por muy grandote, grandota, por muy orgullosa, por mucho prestigio, por mucha grandeza que crea tener una persona, usted no se le arrugue a eso. ¿Sí? Mire al que está a su lado, dígale: no se arrugue. ¿Sí? No se le arrugue a eso, porque uno piensa que esa gente es difícil, ¿sí? Pero también cae rendida a los pies de Cristo. La gente también cae rendida a los pies de Cristo, independiente de su condición, independiente de su conducta, independiente de su realidad. Y por eso yo veía que la persecución, aquí en este contexto que estamos leyendo, fue un método de Dios para expandir el ministerio. O sea, Dios permitió en su soberanía que se generara esa persecución. Dios permitió que se diera esta situación,
Y esta situación ayudó a que se expandiera el ministerio. Porque si usted sigue leyendo, allí el versículo 4 dice, así que los creyentes que se esparcieron, se pusieron a llorar. ¿No, cierto? Así que los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Un hábito que nosotros no podemos perder de vista. Si hemos recibido a Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer constantemente? Estar predicando la buena noticia acerca de Jesús a donde vayamos. Todo el tiempo, a toda la gente, a todas las personas. Yo recuerdo hace ya bastantes años, contaba, él ya falleció, Chepe Cortés era uno de los líderes en la cruzada estudiantil y era un líder social, era un líder revolucionario dentro de la Universidad Nacional allá en Bogotá. Cuando estábamos en la cruzada estudiantil, uno de los candidatos a los que pensábamos nosotros que podríamos impulsar y proyectar y motivar a que fuera un presidente cristiano era Chepe Cortés. ¿Sí? Y se anhelaba y se soñaba con eso. Pero ¿cómo llegó a la vida cristiana? Era un líder de un movimiento allí estudiantil dentro de la universidad, muy arrogante, y un jovencito que leyó este pasaje y entendió su labor como cristiano en la universidad, siendo primíparo, empezó a compartir de Cristo y una vez se acercó a Chepe Cortés y le dijo, ¿tú has oído hablar de las 4 leyes espirituales? Y entonces le empezó a hablar y él le dijo, ¿tú no sabes quién soy yo? ¿Sí? La famosa pregunta, ¿no? Y empezó a dar pues, todos sus pergaminos. Y este chico le dice, yo no lo conozco a usted. Lo cierto es que quiero dejarle este folleto, y se lo entregó en la mano. Y cuando usted tenga una situación difícil, cuando a usted le falle su familia, cuando a usted le falle su universidad, cuando a usted le fallen sus compañeros y amigos, cuando a usted le falle el movimiento al que usted pertenece, acuérdese que hay alguien que no le falla. Y él dijo, y metió el folleto en su billetera. Y pasó el tiempo. Y hubo una mala jugada y se robaron la plata del movimiento, como pasa con lo que nos pasa en esta sociedad donde los intereses particulares de unos llevan a que los demás seamos afectados. Y él fue afectado. Y entonces la familia, los amigos, el movimiento le falló. Lo rechazaron, lo sacaron de taquito. Y él cuenta en su testimonio, o contaba porque ya está perfumando el cielo, contaba en su testimonio, de lo que yo recuerdo, es que estaba arrodillado allí en la habitación donde vivía en la universidad y estaba llorando y decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Y no tengo nada de dinero. ¿Y qué hago? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y sacó la billetera y dijo, nada, no, ni un peso, ¿no? Cuando sacó la billetera, ahí estaba arrugado ese folletico. Y ahí arrodillado empezó a leer y recordó, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y hizo su oración de fe y se convirtió en un gran líder.
Por eso decimos que la misma oportunidad es para todos. Solo Dios puede tocar el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos comprender los propósitos de Dios en medio de las adversidades. Uno pasa por diferentes situaciones difíciles. Y aquí en medio de las adversidades, este grupo de hombres y mujeres creyentes no se fijaron en las adversidades, no se fijaron en la persecución, no se fijaron en que estaban siendo esparcidos. Por el contrario, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y ahí entra en escena otro personaje, Felipe. Y dice el versículo 5, Felipe, por ejemplo, entre todos ellos, ¿no? Sacaron a uno para hablar de ese que hacía lo mismo que hacían los demás, que fueron esparcidos. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos hacer? Pues contarle a la gente acerca de Jesús. Independiente de que usted crea que no le pararon bolas. Porque a veces uno se puede burlar, ¿no? ¿Qué se me hizo Lupe? Ya se fue para allá, ¿no? Pero ella se burlaba. El hermano le hablaba y ella se burlaba. Y ahora la que está aquí es ella, ¿no? Bueno, por ahí el hermano ha vuelto, por ahí lo tuvimos en reunión de parejas, qué día, ¿no? O sea, Dios hace cosas tan tremendas en la vida de nosotros y Él tiene con nosotros propósitos. Por eso necesitamos comprender los propósitos de Dios. Es verdad, la persecución es un método de Dios para expandir el ministerio. Vemos la muerte de Esteban y allí se inicia todo un momento difícil. Vemos el fanatismo religioso. Aquí hay fanatismo religioso, pero también vemos cómo responden ante las situaciones difíciles hombres y mujeres que tienen claro el mensaje del evangelio que han recibido. Que no adoptan una mera actitud religiosa, ¿no? Porque a veces nosotros dentro de las congregaciones adoptamos actitudes religiosas. Somos domingueros, ¿no? Solamente nos congregamos el domingo. Y eso si llegamos temprano, ¿no? Porque a veces nos damos el lujo de llegar tardecito, ¿cierto? Pero la dinámica de la vida cristiana va más allá de una reunión de 1 hora y media, de 2 horas. Nosotros tenemos que responder adecuadamente ante las situaciones difíciles. Y entender también que las adversidades o nos estorban o nos impulsan a crecer. Y esto lo podemos aplicar en el desarrollo ministerial, pero también lo podemos aplicar en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Se nos van a presentar enfermedades, se nos van a presentar adversidades, problemas, roces con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Sí? Que la esposa no me dejó dormir porque ronca mucho, que el esposo no me dejó, ¿sí? Bueno, y todo un conflicto en la realidad social en la que vivimos. Pero las adversidades tenemos que mirarlas con una actitud diferente. O nos estorban o nos impulsan.
Y una de las cosas que yo entendía de esta porción de la Biblia es que Dios siempre busca promovernos. Dios siempre está impulsándonos, Dios siempre está buscando promovernos a nosotros en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Dios siempre está tratando de promovernos. Miremos este pasaje aquí en Filipenses. En Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, en el versículo 12, dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Filipenses 1:12. ¿Y saben quién es el que está diciendo eso allí? ¿Quién? Ya no es Saulo, sino Pablo. Pablo, el apóstol Pablo está diciendo lo que les estoy enfatizando. Las adversidades o nos estorban o nos impulsan para crecer. ¿Cómo la va a tomar usted? ¿Cómo asimila las circunstancias que usted está viviendo? Las situaciones por las que usted y yo pasamos, ¿cómo las podemos asimilar? Pues tenemos que hacerlo con una manera adecuada. De lo contrario, pues vamos a adoptar pesimismo, vamos a adoptar actitudes equivocadas, vamos a empezar a pensar negativamente, ¿sí? Hay realidades, y es verdad, ¿no? Estamos en un país, cuando yo oro por mi país y por este gobierno, yo digo: Señor, ten misericordia de nosotros, pero también, Señor, permítenos poder cumplir con denuedo el llamado que tú nos has hecho. Porque Dios es el que puede transformar las realidades en las que nosotros estamos viviendo. Y en medio de la oscuridad, en medio de la zozobra, en medio de la adversidad, en medio de las necesidades difíciles que vivimos, Dios es el que mete su mano y actúa con poder. Y por eso Pablo, más adelante, cuando ya acepta a Cristo y empieza a vivir su vida, él no se quedó allí simplemente, bueno, ya conocí de Jesús, sino que empezó a servirle a Dios. Y sirviéndole a Dios es que dice: además, mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y este es otro hombre convencido, porque estuvo dispuesto a morir y murió por compartir la verdad, por hablar del evangelio. Dios usa al que está dispuesto a servir. Y yo leí ahí en Hechos capítulo 8, versículo 5, retomémoslo, dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y vemos que Dios usa a quien está dispuesto a servir. ¿Y qué aprendemos de esto? Pues que no debemos dejar de predicar. Porque cuando nosotros seguimos clamando, proclamando, seguimos anunciando el mensaje del evangelio a toda la gente y prioritariamente nuestra familia. Las cosas que usted y yo tenemos que hacer
no solamente orar, sino confrontar con el mensaje del Evangelio a nuestra familia. Y en el poder del Espíritu Santo, con el amor que Dios nos da, pero en el poder del Espíritu Santo. De que usted pueda orar y decir, Señor, dame el momento oportuno para yo llevar a los pies tuyos a mis padres, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, y que la tengan clara, ¿no? ¿Sí? Que sepan que tienen que honrar al Dios de la Biblia. Y entonces no debemos dejar de predicar, pero tampoco debemos dejar de multiplicarnos. Tenemos que llegar a mucha más gente, a muchas más personas, por la mera compasión, por el afecto, por el amor que le tenemos al Señor. Por eso todos tienen la misma oportunidad, ¿sí? La misma oportunidad es para todos. Si la persona te oye y no acepta lo que tú le expones, tú hiciste tu trabajo, tú hiciste tu labor, ¿sí? Ahora hay que ser perseverantes, ¿no? Insistir. Yo les he contado el testimonio de mi familia. Cuando yo acepté a Jesucristo, empecé a orar por mi familia, recibieron a Cristo. El último que decidió aceptar a Jesucristo fue mi hermano que estuvo en la cárcel. Y pasaron 10 años, y después de 10 años aceptó a Jesucristo. Y hoy le sirve a Dios. Le hablamos a otro hermanito, tenía 17 años, dijo que sí, pero no tomó en serio esa decisión y lo mataron. Y uno encuentra que Dios le da oportunidad a todo el mundo. Y el llamado que Dios nos hace es a que nosotros aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Ahí en el versículo 7 y en el versículo 8 dice, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Miren que Dios nos ha dado dones. Y hay que ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Si usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, usted y yo tenemos a disposición las capacidades sobrenaturales que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso mira al que está a su lado y dígale, ¿qué es lo que le ha dado Dios a usted? ¿Y cómo lo está usando? ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? Si no usamos lo que Dios nos ha dado, eso se apaga. Eso coge moho. Si uno no se ejercita, ¿qué pasa? Se oxida, ¿cierto? Por eso algunos cuando nos paramos sonamos, ¿no? Y uno dice, ve, ¿qué será que está dañado que suena, ¿no? Y es los huesos de uno ahí, falta de movimiento, ¿no? Por eso nos dicen cada hora, ¿no? Cada hora haga pausa activa, cada hora haga pausa activa. Muévase. Sí, porque no se mueve uno se tuye y la iglesia no puede seguir estática. La iglesia tiene que estar en una constante dinámica de movimiento. Y debemos ejercitar los dones. Y cuando uno ejercita los dones que Dios le ha dado, y todos ejercitando, ¿se imaginan ustedes todos nosotros ejercitando los dones que Dios nos ha dado? Pues eso trae gozo, el gozo, la alegría. Y dice que el gozo y la alegría se manifestó en esa ciudad, en toda la ciudad, en todo el lugar. Versículo 8, así que hubo mucha alegría en la ciudad.
¿Por qué? Porque la iglesia estaba moviéndose. ¿Sí? Entonces hay que movernos. Hay que movernos. Porque uno a veces dice, ay, que el Señor salve a esa gente. Pero si no nos movemos a predicarles, a anunciarles, a proclamarles. Hay una señora que Elizabeth atiende regularmente, se congrega en otra iglesia y tiene pastores en esa iglesia, pero siempre llama a Elizabeth a que la atienda. ¿Sí? Le dice mi pastora. Y yo recuerdo que esta persona siempre pedía audiencia a los nuevos alcaldes, no sé si lo haya vuelto a hacer, aunque el alcalde actual que tenemos acá en la ciudad ya es cristiano, ¿cierto? Pero ella siempre pedía audiencia a los alcaldes y iba era a evangelizarlos. Esa era su tarea. Y me parecía extraordinario. La osadía de una persona apenas de posesión de este personaje, vamos a ir a evangelizarlo, a proclamarle, para que el Señor después no nos pida cuentas a nosotros, ¿no? Ya le proclamamos y verá si él aceptó y si empieza a caminar en función de los preceptos y de los principios de Dios. Porque no, en últimas es eso. Dios le pide cuentas a cada persona que tiene liderazgo. Por eso uno descansa. Bueno, Señor, tú eres el que te vas a encargar de hacer el ajuste, ¿cierto? Por eso ejercitemos los dones, porque cuando ejercitamos como pueblo de Dios los dones, eso genera alegría, gozo en medio del entorno donde Dios nos ha colocado. Pero también veía otro detalle que está ahí en el versículo 9 en adelante. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Y este es otro personaje aquí que me llamó mucho la atención, pero me hacía reflexionar acerca de la importancia y de la necesidad de consolidar en la fe a cada persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio. Y por eso insistimos en la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Es poder darle una serie de pautas, poder darle una serie de reflexiones a las personas para que se hagan conscientes de la decisión de fe que han tomado. A mí no me garantiza que usted me esté mirando aquí cada 8 días, que usted sea un verdadero cristiano. ¿Sí? Porque aquí encontramos un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? Aquí están diferentes tipos de cristianos. Están los cristianos de boca, cristianos que engañan o que viven engañados. Hay gente que dice, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero no muestran evidencias. Una persona que pone su mirada en otros. Una persona que profesa ser creyente, pero no lo es. Y este personaje es eso. Famoso mago, Simón. Simón el mago es el que está aquí en estos versos. ¿Sí? Pero también están los cristianos nominales. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente y le digo, ¿y acepta a Jesucristo? No, yo soy cristiano. Ah, sí, qué chévere, qué bueno. ¿Y a qué congregación vas? Yo soy católico, apostólico y romano. Muy bien.
Y entonces tú eres una persona juiciosa que vas todos los domingos a la iglesia. No, 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 todos los domingos no. Pero ¿cuándo fuiste? No, hace como 15 días fui a la iglesia. Ah, ya. ¿Y qué se habló en el evangelio? Nada. No me acuerdo. ¿Y de lo que se habló, qué has aplicado en tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? A eso se les llaman cristianos nominales. Gente que cumple con rituales externos, que se pone atónita con lo que Dios está haciendo, abre los ojotes, se admira de lo que Dios hace, ¿sí? Pero no profesan una fe salvadora. Y están los cristianos verdaderos. Dice el versículo 2, pero ahora la gente creyó. Anteriormente, la gente se maravillaba con la magia de este mago. Pero dice el versículo 12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Versículo 13, luego el mismo Simón creyó y luego fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las maravillas y los grandes milagros que Felipe hacía. Y tremendo, ¿no? Porque inicialmente uno diría, este era cristiano, pero luego dice que creyó y se bautizó. Y uno dice, bueno, ya se bautizó, o sea que ya es cristiano. Pues no. Solo andaba admirado de lo que veía hacer a Felipe, de las cosas que hacía Felipe. Un verdadero cristiano es una persona que ha nacido espiritualmente. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Una persona que está llena del Espíritu Santo. Y por eso debe haber un examen de nuestra fe. Nosotros debemos hacernos un autoexamen. Versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Qué importantísimo esto, ¿no? Felipe era un cristiano que colaboraba en la iglesia en Jerusalén, producto de la persecución, se fue para Judea y Samaria, empezó a predicar, ¿sí?, a la gente, y los apóstoles se dieron cuenta y se fueron para allá. ¿Y qué fueron a hacer los apóstoles? A consolidar a esos que habían oído el mensaje y a asegurarse si habían recibido de verdad a Jesucristo. Y uno cuando lee aquí este pasaje se da cuenta de que era importantísimo eso. ¿Por qué? Porque esta es una evidencia de uno que había oído el mensaje del evangelio, pero que no tenía nada que ver con la vida cristiana, que no había tomado en serio y conscientemente la decisión de lo que implicaba ser un seguidor de Jesucristo. Por eso la necesidad de autoexaminarnos. Dice allí en el versículo 15, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo entiende uno esto? Pues sencillamente
que Felipe les proclamó el mensaje, pero no se aseguró si realmente habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso cuando llegaron los apóstoles aquí, ¿qué hicieron? Los confirmaron en la fe. Me imagino que les explicaron a profundidad lo que es la vida cristiana y ellos aceptaron y de una recibieron al Espíritu Santo. Porque una de las evidencias de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando usted dice, Señor Jesucristo, yo te necesito y te recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene y le llena. Y de ahí en adelante empieza a caminar con usted. Esa es la evidencia. Y eso es algo que nosotros debemos asegurarnos con la gente. Que se evidencie una fe genuina. Porque una cosa es profesar la fe y otra haber nacido espiritualmente. Usted dice, yo sí, yo soy cristiano, pero no doy evidencias de que Él está en mí. Tengo que dar evidencias de que Él está en nosotros, que Él está obrando en nuestra vida, de que Él realmente está en nuestra vida. Por eso quien acepta a Jesucristo lo evidencia en el caminar y en la llenura del Espíritu Santo. Y es una persona que comparte de su fe regularmente, habla de Cristo a otros, lleva a los otros a que también se hagan conscientes de la decisión de fe que han tomado, empieza a vivir en los preceptos, en los principios de Dios, camina en la llenura y control del Espíritu Santo. Se evidencia la presencia de Dios en su vida. Por eso para nosotros como cristianos es necesario predicar el Evangelio, pero hacerlo bien. No simplemente lanzarle un mensaje a una persona, busque de Dios. A veces decimos, no, es que yo a esa persona la he invitado a la iglesia. No está haciendo nada. Porque uno le puede decir a alguien, camine, venga a la iglesia. Sí, pero ¿qué mensaje del evangelio es ese? No, nosotros tenemos que compartirles el mensaje del evangelio a la gente. Y aún ser conscientes nosotros mismos. Se nos ha hablado del mensaje del evangelio y se nos ha dicho que es vivir en Cristo, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso es necesario predicar el evangelio. Porque si no la gente va a estar embolatada, va a estar confundida. Miren el versículo 18. Cuando Simón vio que el espíritu que recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿A qué cristiano se le ocurre eso? A una persona que está viendo y asombrándose de las maravillas que hace otro cristiano, pero que no está ejerciendo su vida espiritual y que no es consciente de lo que es ser cristiano. Porque cuando uno es cristiano, uno dice, Dios me ha dotado a mí también de dones y habilidades. Y yo también las voy a poner de gratis, así como las recibí de gratis, también las voy a poner a funcionar en el entorno donde Dios me tiene. Prioritariamente con mi familia, con mis compañeros, amigos, conocidos, vecinos, que la gente sepa que yo soy un seguidor de Jesucristo. Pero no solamente que lo sepa, sino que también lo vea. Porque uno se identifica, ¿no? Uno se identifica con su actuar.
Y en el versículo 19 dice, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Y aquí vemos ignorancia en la vida de este hombre. Miren, yo veía la astucia y la maquinación del enemigo. El enemigo propició que la iglesia empezara a ser perseguida y empezaron a levantarse los enemigos de la iglesia de afuera, y en vez de la iglesia caer, se levantó y siguieron predicando. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo? Empezó a aprovechar a los de adentro, a los que habían oído, para empezar a generar ahí división, ¿no? Vengan, yo también les hablo y yo les hago mi magia y ustedes me siguen a mí. Actitudes como esas uno puede resaltar de esto, ¿no? Lo que daña a la iglesia son las personas que profesan ser cristianos y no lo son. Uno no debe juzgar, ¿no? Pero hay situaciones tan difíciles. Ayer un pastor nos compartía una noticia que se dio en junio. En junio salió una noticia en los medios donde condenaron a 25 años de cárcel a un pastor por haber abusado sexualmente de varias damitas dentro de su congregación. Y uno dice, ¿y este hombre sí será un hombre de Dios o se le fueron las luces o qué pasó? Pero nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos llama a hacer. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que actuar en función de sus preceptos, de sus principios. Lo que es equivocado debe ser confrontado. Si hay algo en medio de nosotros que es equivocado, hay que confrontarlo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, por eso Dios los mandó. Mire, pero Pedro le respondió, versículo 20, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí generó una confrontación, ¿sí? Una exhortación a este personaje. Mira, el corazón que no es recto delante de Dios, Dios inmediatamente lo confronta, ¿sí? Inmediatamente. Alguien que llega con intereses materiales al ministerio también, ¿sí? Nos decía en una ocasión, nos decía alguien, mire que se me arrimó un personaje y me dijo, oye, ¿por qué no levantamos una iglesia para que consigamos billetico? Sí. Y hay gente que piensa eso, ¿no? Gloria a Dios por la gente que aporta con sus diezmos, ofrendas, primicias para la difusión y la proclamación del evangelio, ¿no? Pero hay gente que cree que uno está tapado en plata, ¿sí? A mí a veces me piden plata y yo tengo que decir, uy, qué pena, no tengo, no te lo puedo facilitar porque no hay. Porque hay gente que piensa que uno anda lleno de billetes. Ahora hay gente que sí ha hecho eso, ¿cierto? Ahora uno tiene que evaluar, ¿será un hombre o una mujer de Dios? A mí me parece increíble y necesario el discernimiento del Espíritu, porque ahí estaban estos hombres de Dios discerniendo y dijeron, este viene con un corazón torcido, ¿sí?
Y de una, ¿no? Lo arreglaron de una. Este trae un corazón torcido, este viene pensando en cosas equivocadas. Es mejor, caballero, mejor que acomode el caminado porque está muy torcido. ¿Sí? Por eso dígale al que está ahí a su lado, si usted anda caminando torcido, Dios le va a enderezar. ¿No es cierto? Es verdad. Si uno anda caminando torcido, Dios lo endereza. Y Dios lo pone en vergüenza. Cuando uno no quiere corregir, Dios le da tiempo. Pero en su momento Dios lo pone en vergüenza a uno, o para que cambie o para que una vez siga torcido y ya Dios se encarga de uno. Entonces, estimados hermanos, no debemos estar más preocupados por lo material. Este hombre, mire que estaba más preocupado por el castigo que por la salvación. Y yo por eso decía, este es un cristiano de boca, un cristiano nominal. ¿Saben por qué digo que es un cristiano de boca y un cristiano nominal? Este famoso Simón el Mago, porque en el versículo 23 dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y en el versículo 24, que a mí me parece tremendo eso, dice, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Si a mí me redarguye el Espíritu Santo, yo digo, oh, qué pena, perdónenme por estar pensando de esa manera. ¿Sí? Enséñenme en cómo acepto a Jesucristo para tener la salvación. Usted no estaba preocupado en la salvación, estaba preocupado eran que por tener esas actitudes y esas conductas equivocadas, le iba a venir castigo. Y eso tiene que hacernos a nosotros también conscientes de cómo está nuestro corazón. Nosotros debemos darle continuidad al trabajo ministerial. La evangelización no debe detenerse. Y uno ve eso, ¿no? Yo veo que los apóstoles no se pusieron a pararle mucha bola a esto. Dice versículo 25 para terminar ahí, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén y por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. No se pusieron a darle vueltas a ese personaje, sino que vamos a enfocarnos en lo que nos toca. Y nosotros debemos darle continuidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. No debemos detener la proclamación del Evangelio aún en estos tiempos. Ustedes, si siguen la historia de la iglesia primitiva, se dan cuenta que se evangelizó en Jerusalén, luego llegó a Antioquía, luego llegó a Éfeso, luego a Alejandría, luego a Roma y se difundió el mensaje. Se siguió con el propósito por el cual Dios le había pedido a la iglesia que hiciera la gran comisión. Y a eso somos llamados, a aprovechar los diferentes medios de difusión. Tantas formas como nosotros podemos aprovechar para evangelizar a otros. Cuando apareció el TikTok, yo creé una cuentica de TikTok a nombre de la iglesia para seguir a algunos que andaban en TikTok, ahí moviendo. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Mandamos imágenes y mensajes de lo que es la iglesia y de lo que hace la iglesia. Tantos medios. Yo a veces veo eso, ¿no? Que utilizamos las redes, utilizamos los medios de difusión
no para los propósitos de Dios, sino para entretenernos. Y a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a compartir, a darle la misma oportunidad a todos, así como se nos dio a nosotros. ¿Qué tal si se pone de pie y piensa, de los que yo conozco en mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mis vecinos, de aquellas personas con las que tengo relación, contacto, ¿quiénes todavía no han tenido la oportunidad que he tenido yo?